Bueno, vamos a hablar acerca del libro El Plan Profético de Dios, que fue escrito eh, desde, eh, desde aproximadamente 1957 y nos habla de que la Biblia es la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de verdad. Es el mensaje de Dios al hombre y la única regla de vida y conducta perfecta y la única regla de vida perfecta y que nos da la forma de nuestra conducta perfecta y autoritativa que es dada al hombre. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hechos 4:12. Sus páginas son páginas de poder. En la actualidad hay gran necesidad de que los hombres vuelvan a ella, la fuente de la verdad. La Biblia revela que la maldad que existe en el mundo resulta de la incredulidad, la obstinación de hombres perdidos, cegados por Satanás, que viven en el pecado y de la desobediencia del hombre a los mandamientos de un Dios santo y omnisciente. La desobediencia humana a la voluntad de Dios es la causa de que millones se separen de Dios continuamente, perdiéndose en el pecado y en la muerte por su codicia y concupiscencia, tal como está ocurriendo con todos nuestros gobernantes que se han tenido en América Latina. Bien ha dicho el apóstol Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago 1:15. Hay pocas excepciones, pero generalmente las organizaciones de hombres pecaminosos son las que dominan nuestros gobiernos nacionales y locales. Violan todas las leyes de Dios y del Estado que contribuyen a la paz y afianzan la civilización. Los pecadores consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2:2. En nuestro tiempo, el corazón de los hombres desmaya por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21:26. El salmista David describe el juicio de Dios a los pecadores que conspiran unidos contra él, diciendo: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Salmo 2:4-5. La Biblia es el único libro que da una explicación satisfactoria de la inquietud o temor de los turbulentos tiempos, y es el único libro que nos ofrece el remedio para esta inquietud y temor, porque es el único que nos revela a Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Nos manifiesta el hecho del pecado, el estado del hombre como pecador perdido, y el plan divino para redimirlo del pecado a la vida eterna. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. Pero el que cree en Cristo lee: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 1:7. La Biblia no es un libro común y corriente para los que no tienen fe en Dios. Es un libro cerrado, pero nosotros creemos que es la palabra de Dios y el único libro al día que el mundo tiene. Muchos hombres reconocidos han testificado de ella. Dijo el general Ulises S. Grant: afírmense bien en la palabra de Dios, la fuente principal de sus libertades. Escriban sus preceptos en el corazón y practíquelos en sus vidas. Estamos empeñados en la influencia de este libro por el progreso que ha brindado a la civilización, y es preciso que confiemos en él como guía en el futuro, declaró el estadista.
de Guillermo McKinley. Cuanto más a fondo estudiamos este maravilloso libro, cuanto más cerca observemos sus preceptos divinos, seremos mejores ciudadanos y más alto será nuestro destino como nación. Cuando fue interrogado el evangelista Dwight L. Moody acerca de dónde había obtenido tan perdurable poder y fuerza en su vida, dijo: «Tengo tanto poder según mi alma está empapada de la palabra de Dios». Pablo escribió: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Con toda paciencia y doctrina, de tal manera que el pueblo de Dios pueda llegue a saber que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y a distiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. Podemos ver aquí 2 Timoteo 4:5. También Pablo dice: habrá hombres, como sucede en esos tiempos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, calumniadores, implacables, sin afecto natural, ingratos, impíos, desobedientes a los padres, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. 2 Timoteo 3:2-5. Y luego seguiremos. Que el Señor los bendiga.